ningún problema, se las grabo y se las subo en YouTube. Bueno, chiquilines, lo que vamos a hacer en este primer semestre es completar comercial y vamos a estudiar entonces comercial 2. Comercial 2 se divide en dos grandes bloques temáticos. Tienen por un lado lo que es el derecho cartular o el derecho de los títulos valores y por el otro lo que es el derecho concursal. ¿Sí? Em, Son dos partes del derecho comercial muy específicas, así como resultó ser muy específico el derecho de sociedades y como resultó ser muy específico el derecho de los contratos, porque estudiamos las particularidades de los contratos eh, sin caer en los aspectos comunes, ¿no?, de la parte de obligaciones y contratos, y como fue muy específico el estatuto del comerciante. Y acá terminamos de estudiar estos aspectos tan específicos del derecho comercial con estos dos bloques: derecho cartular o derecho cambiario o derecho de los títulos valores, por un lado, que nos va a llevar algo así como 12 clases, finalizadas las cuales vamos a dar una prueba de evaluación, y después vamos a empezar derecho concursal, ¿sí? Y con eso ustedes terminarían su formación en derecho comercial. Para estudiar derecho comercial, derecho cartular o derecho cambiario o el derecho de los títulos valores, van a necesitar acceder a dos normas de derecho positivo. El decreto ley 14.701, que es la norma que regula a todos los títulos valores, y el decreto ley 14.412, que es la norma que regula a los cheques, ¿sí? Son muy similares. De hecho, el decreto ley 14.412 se sancionó primero y luego se estimó prudente una norma general para títulos valores, y muchas de las soluciones de los cheques se plasmaron en este decreto ley 14.701, que verán que tiene una numeración posterior. De manera que en realidad la norma 14.412 la vamos a reservar para cuando estudiemos específicamente a los, a los cheques, ¿sí? Vamos a estudiar sobre todo los títulos valores en el decreto ley 14.701. Perdón que voy a agarrar mi ley. Bien. Yo les preparé, y lo tienen en EVA, un cronograma que vamos a ir siguiendo sin perjuicio de lo cual vamos a adelantar un poco conceptos sobre los cuales vamos a ir volviendo a lo largo del estudio. Tienen para estudiar derecho cambiario y derecho concursal un manual que elaboramos con el profesor López, que lo tienen a disposición en EVA. Está bastante resumidito. Uno de los requisitos que nos pidió la facultad para presentar ese material era que tuviera un número limitado de hojas, así que por eso, ya les digo, tiene una cantidad bastante razonable de páginas para tratar estos dos bloques que son importantes. Lo tienen allí en EVA para que lo utilicen, sin perjuicio de lo cual, por ejemplo, en materia de títulos valores, es una parte del derecho comercial que no ha sufrido prácticamente modificaciones. Lo pueden estudiar en cualquier manual de la doctora Nuri Rodríguez Olivera, que inclusive la parte de títulos valores es muy buena. Y, y la parte de derecho concursal, que sí me consta que esa parte sí la tenemos nueva, en definitiva desde el año 2008, tienen que cuidar de no estudiar en normas anteriores, porque todo el régimen de la quiebra y de los concordatos y demás ha sido derogado. Me preguntan, chicos, por la página web. Bueno, la página web quedó deshabilitada por el momento porque
la facultad no ha apoyado más el esfuerzo que se necesita para, en definitiva, llevarla adelante, para básicamente actualizarla y permanentemente estar encima de ella, ¿sí? Así que, en realidad, pero tienen los libros en la biblioteca, que es el curso de Nuy Rodríguez y de Carlos López, y por lo menos para esta parte tienen ese material muy accesible, que lo tienen en un PDF, se lo bajan y lo miran, y más o menos lo vamos a ir siguiendo con ese cronograma, que no creo que tengan ningún problema. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Perfectamente, profesora. Porque yo no, como no Bien, los de bien, escucho, profe. tengo miedo que no me Sí, se escucha, escuchen. sí. Bueno. Tenemos para empezar, saben que habrán visto que tenemos un taller que hacer, como hicimos el año pasado, pero a diferencia del año pasado, que lo incluimos dentro del teórico, y que en definitiva entonces el teórico acompañaba el taller, que a mí me gustó mucho, porque en definitiva estudiábamos aspectos teóricos que después planteábamos cuestiones prácticas que aprovechábamos esos conceptos teóricos. Aquí lamentablemente nos pusieron a partir del 20 de abril un mes de taller práctico, pero que nos va a quedar desfasado de lo teórico. Entonces, eso no está muy correcto, pero bueno, lo vamos a hacer igual. Entonces vamos a tener un taller de práctica de títulos valores cuando ya habremos estudiado títulos valores. El que nos va a coincidir más, en definitiva, en alguna parte, capaz que es concursal, pero poquito, casi nada. Lamentablemente eso no quedó bien pensado. Así que igual vamos a trabajar un poco prácticamente, porque la verdad es que títulos valores y concursal son materias muy prácticas, ¿sí? Les diría sobre todo derecho cambiario. Eh, si hay algo que van a hacer cuando se reciban, al principio, lo primero que van a trabajar, apenas agarren trabajo, es ejecutar títulos valores. Eso es algo que van a hacer, pero así, al principio es como cuando en derecho civil una de las cosas que uno aprende enseguida y lo primero que tiene que salir a trabajar es hacer divorcios y pensiones alimenticias. Bueno, es un derecho de familia. En derecho comercial es la ejecución de títulos valores, de vales y de cheques. Entonces, por eso quiero que aprendan bien esto, porque es con lo que van a primero hacer sus primeras armas. ¿Tá? Bueno, y tendríamos que empezar a estudiar un concepto, ¿no? Tenemos un concepto para títulos valores. Hay un concepto legal de título valor que está en el artículo 1 de este decreto ley 14.701. Sobre el concepto de títulos valores, la verdad es que la doctrina trabajó, sobre todo la doctrina italiana, trabajó muchísimo. Hay muchísimas definiciones de títulos valores. Todas las definiciones, en definitiva, hacen hincapié en que el título valor es un documento, ¿sí? La cuestión discutida, en definitiva, entre los profesores ha sido cuáles son los atributos de ese documento. Nosotros hemos recogido en nuestra legislación una definición de un autor italiano muy conocido, que ustedes obviamente deben conocer, que es César Vivante. Y esta definición dice lo siguiente, es una definición que van a terminar recordando prácticamente de memoria: los títulos valores son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Entonces, si uno mira esta definición, van a ver que dice que los títulos valores son los documentos. Después le da a los documentos dos caracteres o dos atributos, dice que son necesarios, ¿sí? Un atributo, perdón, y después les dice, para ejercitar el derecho
que tiene el atributo de ser literal y autónomo, que en ese documento se consigna. Consignar es estipular por escrito bajo la firma de alguien. ¿Ah? Entonces, si yo miro esta definición, evidentemente lo que saco en limpio, si tengo que responder la pregunta ¿qué es un título valor?, es que el título valor es ¿qué? ¿Qué les quedó de lo que les acabo Un, de...? un instrumento puede ser. No, yo no les dije que es un instrumento. No. Es un documento, primero. Documento. Un Documento. Perfecto, esa es la palabra que viene quedando, ¿no? Es una definición intachable. Saben que yo estuve mirando cuando alguna vez estudié esto con mayor profundidad, un montón de definiciones de otros autores, de Rocco, los españoles también intentaron definiciones, algunas eran grandes como la página de un libro. Y la verdad que la belleza de una definición es que sea muy cortita. Y la verdad que esta definición es imbatible. Puede decirse que peca de que faltan elementos, sí, sin duda. La ley luego tiene otros elementos por allí mezclados que nos vamos a encargar de develar, pero lo que hace a la esencia del título valor está aquí. Y entonces, lo primero que uno le viene a la cabeza es que el título valor es un documento. ¿Saben qué son los títulos valores para que puedan ya percibirlos? Porque uno tiene que percibir las cosas al aprenderlas. Son los cheques, los vales, las letras de cambio, los certificados de depósito, hasta podríamos llegar a pensar que son las acciones. Esos documentos ustedes los conocen, tampoco son cosas tan estrafalarias, ¿verdad? Han visto cheques, vales, ¿sí? Sí, profe. Sí, claro. Ahí está. Sí, profe. Bueno, pero entonces, Además, se adecuan a la definición todos. bueno, eso es un trabajito que vamos a tener que ir haciendo a lo largo del semestre, a ver si todas esas cosas que yo nombré se adecúan a esta definición o no. Pero por lo Profe, ¿el pagaré pronto, también? bueno, por ejemplo, vales, conformes y pagaré en nuestro derecho quieren decir lo mismo, Bien, bien. ¿no? Pero por lo pronto, lo que tenemos que pensar es si todo eso que tenemos en la cabeza cuando miramos un cheque, ¿no? Pensamos, ¿es un documento? ¿Sí? ¿Es un documento? Sí. Ahí está. Luego vamos a estudiar muy bien, ¿no? Cuando uno dice documento, ¿en qué está pensando? Yo En entiendo en un determinadas soporte físico. Ahí está. Muy bien. En un cuerpo físico. Es un pedazo de papel, ¿no? De hecho, el profesor Sagunto Pérez Fontana enseñaba que uno piensa en un documento como un pedazo de papel porque, claro, está pensando en definitiva en lo que a uno le parece práctico, porque es lo lógico. Pero una lápida es un documento. Documento es cualquier objeto material en el que yo pueda plasmar, documentar, dejar por escrito algo. De hecho, hasta podemos pensar, por ejemplo, los cantos rodados documentan la erosión, ¿no? Y decía Sagunto, una lápida puede servir como un título valor. Pero claro, ¿a quién se le ocurre hacer un vale en un pedazo de mármol? Imagínense qué incomodidad tener un pedazo de mármol en un expediente judicial. O sea, no sirve, si bien es verdad que un documento puede ser muchas cosas, una pintura, un trozo de tela, una madera, es verdad que a los efectos del título valor, con lo que lo caracteriza, que es su función de transmitir el crédito, solo el papel es el que es absolutamente perfecto. ¿Sí? Entonces,
porque lo interesante de los títulos valores para el derecho ha sido su historia. ¿Por qué vinieron a tener este lugar en nuestra vida los títulos valores? Son el desarrollo, en definitiva, del apogeo del crédito. Hubo un momento en que el dinero dejó de tener la importancia o, si se quiere, la utilidad que los comerciantes necesitaban. Figúrense que para ciertas transacciones se necesitaban cantidades enormes de dinero, y esas cantidades enormes de dinero eran difíciles de transportar, y además era muy peligroso, ¿no? Los caminos en algunos tiempos y todavía hoy son peligrosos, ¿verdad? El dinero es además, ahora no, pero en otra época era valioso el dinero en sí mismo, la moneda de oro, de plata, el sustento del valor monetario implica un problema si es valioso, porque entonces abundan los ladrones, más el peso, más el volumen de todo ese dinero. Incluso pasamos al papel billete, que vino a superar este problema del peso y del valor de la moneda como oro, como plata, pero inclusive el crédito siguió necesitando una forma de transmisión más sencilla, que diera más seguridades a quien lo recibiera. ¿Qué forma conocen ustedes por cómo se transmiten los créditos? Porque el crédito es un bien mueble, ¿verdad? Como una moto, como un celular. Pero el problema de los créditos es que no se transmiten por la tradición como cualquier bien de naturaleza mueble, ¿no? ¿Qué les parece? El sistema de tarjetas, No, pero piensen en el crédito es un bien, ¿sí? De hecho, fue cada vez más importante, las personas necesitaban y necesitan hasta el día de hoy, pero eso fue increyendo. El crédito es un bien muy valioso en el día de hoy. Hay quienes les sobra los recursos financieros y a quienes les faltan los recursos financieros. Pero el crédito como bien necesita ser transmitido con una seguridad importante. Ahora, Profe. es un bien mueble, pero ¿cómo transmitimos los créditos? Sí. Profe, por una sesión de crédito. Por una sesión de créditos, muy bien. Bárbaro. ¿Y cómo hacemos para transmitir los créditos con una sesión de créditos? con procedimientos documentales, profesora. Exactamente, con un procedimiento documental que se llama ¿cómo? Sesión de crédito. Sesión de créditos. ¿Y se acuerdan cómo funciona la Con un sesión de contrato. créditos? Para empezar tenemos que hacer un contrato. Muy bien. ¿Y qué más? Que Cuéntenme tienen un que haber poquito. 3 sujetos. Es un contrato, muy bien. Hay 3 personas que trabajan ahí. Cuéntenme un poquito de sesión de créditos. No los estoy El interrogando por cedente. molestarlos, es porque necesito esto para que aprendan títulos valores. Tenemos al cedente. Cedente, cesionario y deudor. Muy bien, cedente, cesionario y deudor cedido. El contrato de cesión de créditos se celebra entre quiénes. El cedente y el cesionario Muy tienen bien. que darle vista al deudor, Bueno, que puede estar de acuerdo o no. ahí está. Dice el Código Civil que el contrato es válido entre el cedente y el cesionario, ¿verdad? Que están en completa libertad de cederse su crédito. El contrato es válido entre ellos. El cedente es un tercero eventualmente interesado, evidentemente, en esa cesión, pero que no está en condiciones de evitar la cesión, ¿verdad? ¿Les queda claro eso, no? No puede Se evitarla. perfecciona con la voluntad de ambos. Perfecto, ahí está, pero
vean al deudor cedido, que es en definitiva el que va a tener que pagar a uno u a otro, pero el hombre queda, digamos que a expensas de los otros dos, ¿no? Claro. Lo No que la tiene ley- fuerza de decisión ni de... Y Claro. no, ¿qué es lo que la ley le dice, lo que usted me dice que le da vista? No le da vista. ¿Qué es lo que dice el Código Civil? ¿Qué hay que hacer con ese cedido? Hay que notificarlo. Ahí está, Ponerlo dice en el Código conocimiento. Civil que hay que notificarle la cesión. Muy bien. ¿Y para qué habrá que notificarle la cesión? Para que Que sepa quién pagarle. puede... No, Dar conocimiento al cedido. Para que se entere que en Exacto. definitiva su crédito está siendo cedido a otra Que sepa persona, quién pagarle, porque si no le va a pagar. para que sepa quién le tiene que pagar. Bien. 2. Les queda la más Y- importante. Y que es tiene la opción de rechazar, digamos, la cesión, aún no, no es rechazar la palabra, No. oponerse, Bien. ¿Aceptar o no? oponerse, aceptar y- o no, y si se opone, guarda las oponerse. defensas que tendría contra el acreedor primario, digamos, el Muy cedente. bien, contra su originario acreedor. ¿Ah? En Cuidadito un con lo que título, dicen, en un porque título el valor, individuo no tiene poder alguno para rechazar esa cesión, ni para Sí, aceptarla, ni nada, ¿eh? Está absolutamente ajeno a la cesión. Lo que sí puede hacer es oponerse, y si se opone, conserva contra el nuevo acreedor las excepciones que hubiera podido oponer contra el acreedor originario. ¿Se entiende? Imaginen que le debía en dinero. el título, ¿Ah? Si le debiera en el dinero, título de valor, no estamos hablando de título valor, estamos hablando de cesión de crédito. está. ¿Sí? Entonces, si le debiera dinero y el hombre se opuso, el deudor cedido, entonces podrá oponerle al nuevo acreedor esa excepción de compensación que tenía. Si no se opuso, la quedó. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí, chicos? Entonces, si un cliente viene y les dice que me cedieron el crédito, doctor, ¿qué tengo que hacer? Decirle que se oponga. Oponerse. Hay que oponerse, sí, hay que oponerse, exactamente. Si se puede investigar la situación, se investiga. A veces uno tiene contacto personal con un acreedor y sabe si tiene derecho a oponerse o no, si tiene, en definitiva, si tiene o no una relación que pueda luego, por ejemplo, si tiene o no una compensación, pago, una excepción personal que se tiene contra el acreedor originario y que luego yo quiera conservar con el nuevo acreedor. Pero cuando son muchos créditos, como puede suceder con un comerciante que tenga muchos créditos, ahí uno en 3 días, que es el tiempo que se tiene, uno no tiene el tiempo suficiente para hacer todas esas verificaciones, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a los títulos valores, lo divertido es que, claro, imagínense que con un título valor yo lo tendría que ceder de la misma manera, ¿verdad? Ese crédito que yo tengo tendría que cada vez que quiero transmitir ese título, tendría que celebrar un contrato con cada una de las personas con las que le quiero ceder el título valor, tendría que proceder a la registración de cada uno de esas sesiones, tendría que notificar al deudor, que es evidentemente va a ser el librador, ¿verdad? Que es el que se compromete a pagar en un cheque, por ejemplo, ¿no? Y eso cuando lo transmito una vez.
luego cuando lo toma otra persona, si a su vez lo quiere transmitir a otro, tiene que también hacer lo mismo, volver a hacer otra sesión de créditos, volver a hacer la inscripción correspondiente y otra vez notificar al deudor, que va a tener, el deudor de él va a ser otra persona distinta, ¿no? La persona del que recibió el título. Y así sucesivamente con todas las personas que quiera ceder el título. Sumémosle a eso que en la sesión de créditos, chiquilines, si ustedes se fijan en el Código Civil, se van a encontrar que el cedente de un crédito no se hace responsable por la solvencia del deudor, ¿no? Solo se hace responsable por la legitimidad del título, la legitimidad del crédito, pero no por la solvencia del deudor. Quiere decir que no se hace responsable por el pago. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Entonces, todo esto confabula horriblemente para que uno pueda transmitir créditos fácilmente. Porque esto que les estoy diciendo es un embrollo tremendo. Llegó un momento que los comerciantes dijeron, a ver, no podemos estar cada vez que queremos transmitir un crédito haciendo una sesión de créditos. Porque lo que hacen los comerciantes no es tomar el crédito y cobrarlo. Lo que hacen los comerciantes es recibir ese crédito y a su vez pagar con ese crédito otro crédito que deben. ¿Me entienden? Los comerciantes no son como nosotros. Pero yo me imagino que los sesionarios no van por la vida agarrando créditos sin saber qué cedido hay detrás de esta... Es que en definitiva, los sesionarios ocurría eso. De ahí que un autor alemán que se llama Savigny, que tal vez ustedes lo conozcan, haya desarrollado en Alemania una teoría que se llama la teoría de la incorporación. ¿Qué hizo Savigny? Savigny corporizó el derecho y lo sujetó a las reglas de transmisión de los bienes muebles, cosa que para la época y hoy incluso es una revolución jurídica. ¿Por qué lo cosificó? Porque incorporó el derecho al documento y lo hizo transmitir según las reglas de la buena fe de las cosas muebles. De hecho, solo alcanza a comprobar la buena fe en la posesión del título valor para que se transmita documento y derecho. Lo fundió en una misma cosa. De tal suerte que transmitido el documento, se transmite el derecho incorporado. Y ya no hay que hacer ni sesión de créditos y por lo tanto ningún embrollo con el sesionario. Eso hace que la transmisión del crédito quede sujeta a unas reglas que en realidad son mucho más sencillas. Para empezar, lo que es la rigurosidad formal del título valor. Eso sí, es la contracara. Savigny dice, muy bien, yo invento la teoría de la incorporación, cosifico el derecho y lo hago transmisible como una cosa mueble, solamente sujeto al principio de buena fe. Pero como contrapartida, tengo que establecer que solo sean títulos valores determinados documentos que tengan ciertas características esenciales y que si falta alguna ya no es un título valor. De ahí que los títulos valores tengan un carácter que luego vamos a estudiar, vamos a verlo muchas veces, que es la solemnidad. Son documentos solemnes. El documento es solemne
y los actos sucesivos, que en el cronograma incluso a mí me gusta enseñarlo así, el acto de libramiento, el acto de transmisión, el acto de pago, en la letra de cambio el acto de aceptación, son todos solemnes, porque donde uno no obedezca las reglas estipuladas por el legislador, entonces el título valor se desnaturaliza, deja de ser un título valor. Y si deja de ser un título valor, entonces todas las maravillosas reglas que vamos a aprender se pierden. No es que no sirva para nada, no es que no sea la nada, solo que va a ser un documento privado en donde se reconozca una deuda, pero no va a ser un título valor. Los títulos valores tienen una serie de características inusuales. Como por ejemplo, en el caso del, por ejemplo, el definitivo cambiario, todo eso no aplicaría. Exactamente. Pero eso yo solo lo tengo si es un título valor, y por eso lo primero que tenemos que ver es la rigurosidad formal del título. El título valor exige una rigurosidad formal que, de hecho, el juez queda aliviado de esa misión de ver la legitimidad del título, cosa que es al revés en la cesión de créditos. Acá el juez no tiene que ver si es legítimo el vale, el cheque o la letra de cambio. No. Lo único que tiene que ver el juez es que tenga las menciones esenciales para hacer un vale, un cheque o una letra. Si tiene las menciones, al juez el tema de la legitimidad del crédito lo tiene sin cuidado. Ya luego habrá una excepción de falsedad, pero es una falsedad de la firma, que es otra cosa. Eso, en cambio, en la cesión de créditos es distinto, ¿sí? Todo tiende a algo con lo que se empiezan todos los manuales de derecho cambiario. La función de los títulos valores es su transmisión. Nacen para ser transmitidos. En cambio, la cesión de créditos no, porque hay una diferencia. La cesión de créditos transmite un derecho, una vez. Yo tengo un derecho de crédito y se lo quiero transmitir a Daniela. Y bueno, se lo transmito una vez. Y Daniela al tiempo tiene ese mismo derecho, lo va a transmitir a José María, y lo transmite. Pero no está en la naturaleza, en la esencia de la cesión de créditos, el que sean sucesivamente transmitido el mismo derecho. No está pensada la cesión de créditos para eso. En cambio, el título valor ha nacido para ser transmitido a distintas personas sucesivas veces. ¿Sí? De ahí, para cerrar y que les quede claro, que el endoso, que es la forma de transmisión típica de un título valor, sea tan fácil como firmar al dorso de un cheque. Endoso y entrego. E inclusive, si es un título al portador, simplemente lo entrego. ¿Está? Facilísimo. Más fácil, imposible. Profe, estos requisitos que usted dice son los que están en el artículo 3 del decreto de ley. Por ejemplo, exactamente. Para todos los títulos valores, los del artículo 3, que luego los vamos a ensayar mucho porque nos vamos a dedicar, uno de los talleres que tenemos es de redacción de títulos, vamos a jugar mucho con los títulos, y después para cada título en particular hay algunos detallecitos. Pero lo interesante es eso, ¿no? La seguridad, saben que el derecho tiene muchos principios importantes que le son muy caros. Siempre nombramos la justicia como uno de los principios, de los valores que el derecho protege. Otro, la seguridad jurídica. Bueno, acá en materia de títulos valores, la seguridad jurídica le da paso a la celeridad del tráfico mercantil. El legislador dice, bueno, necesitamos celeridad, necesitamos agilidad, necesitamos que el crédito fluya, porque gracias al crédito se mueve la
la empresa, se mueven los negocios, se mueven las inversiones. ¿Qué puedo hacer para transmitir el crédito de una forma sencilla? No puede ser la sesión de créditos. ¿Por qué? Porque vuelvo loco a la gente. No los puedo obligar a hacer un contrato, no los puedo obligar a inscripciones, no los puedo obligar a notificaciones a cedidos, y que el hombre se oponga. Encima, imagínense que si se opone, nadie aceptaría un cheque, un vale, una letra, si uno de los que firmó se opone a pagarlo. Nadie, ¿no? Jamás sucedería. Así que inventaron justamente un régimen muy sencillo de transmisión, pero siempre y cuando sea posible cosificar el derecho de crédito en un objeto tan poco valioso y tan fácil de entregar a otra persona como es un papel. De ahí la teoría de la incorporación, que básicamente permite la transmisión de mano en mano y cumplir con una simple tradición, ¿sí? Título, el título valor, modo, tradición. Ahí ya con eso simplemente ustedes están transmitiendo los derechos incorporados al título. Tiene de importante esta definición que les da las dos caras, en definitiva, de lo que es el título valor, ¿no? Los títulos valores, dice, son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Ya luego hablaremos de lo que es la literalidad y la autonomía. Pero entonces, necesitan el documento para poder ejercitar el derecho. No hay título valor sin documento. No hay una cosa sin la otra, ¿sí? El título valor es un documento. No hay derecho sin título valor. De hecho, el derecho de crédito nace con el documento. ¿De acuerdo? Se funde con él, se incorpora en él. Lo cual, vean qué particular, porque para nosotros los documentos tienen otro valor, ¿verdad? Todo esto es muy nuevo, les tiene que resultar muy nuevo. ¿Qué valor tienen los documentos para ustedes? Probatorio. Exacto. Sin embargo, Materia acá, procesal. ¿verdad que sí? Pero acá no tienen un valor probatorio. Si me dicen que los títulos valores prueban un derecho de crédito, les tengo que poner un deficiente. ¿Qué hacen los títulos valores? Permiten el traspaso o la actividad Más, propiamente dicha. constituyen, el documento en un título de valor constituye el derecho de crédito. No hay crédito sin el documento. Y eso, sin embargo, no es así en los demás créditos. Yo puedo tener un crédito con Daniela que no esté documentado. Y eso no impide que yo tenga el crédito, ¿verdad? ¿Verdad, chiquilines? Claro, claro. Es más, yo, como soy abogado, obviamente, y Daniela también, decimos, bueno, vamos a documentarlo. Pero entonces ese documento en donde nosotras plasmamos el alcance de nuestra relación crediticia de acreedor y deudor, ¿qué valor va a tener? Es un derecho. No, si es un documento en el que Daniela y yo simplemente escribimos el alcance de nuestro derecho y obligación de crédito, ¿qué valor va a tener? Ariel me dice constitutivo, más fácil. Voy a abrir el Probatorio. chat. Probatorio, ahí está. Probatorio. Ariel, sería constitutivo justamente si el documento creara el derecho de crédito, ¿no? Ahora, en un título valor es así justamente. No hay derecho de crédito sin documento.
Ahora, es interesante, eso que les quedó claro, ¿no? Es muy importante porque en realidad es la primera vez que se les plantea esta situación. Vean, hasta ahora los documentos todos que han estudiado ustedes tienen valor probatorio, ¿sí? Es tan sorprendente como cuando nosotros estudiamos hipoteca y nos dicen la inscripción es la que otorga los efectos constitutivos. Bueno, es importante, ¿verdad? Bueno, en este caso pasa eso. Es con el documento que se crea el derecho de crédito. El documento, el valor probatorio del documento que lo tiene, sin duda, pasa a un segundo plano absolutamente. Lo más importante es que el derecho de crédito nace con el documento. Y ahí tenemos, sí. Recordando las clases de comercial primero, de comercial 1, cuando vimos sociedades, ¿no? Anónimos sobre todo, me hizo acordar a las acciones al portador. Claro. En definitiva, es cuando las tenés, que también tenés un derecho por el solo hecho de poseerlas. Exacto. Físicamente también, ¿no? Y se puede ver en las acciones un tipo, es discutible, lo podemos dejar para el final, a mí me gusta dejarlo para el final, el análisis. Sí, se me vino como a la cabeza esa idea por la materialidad, digamos. De si las acciones son o no títulos valores. Después lo vamos a estudiar juntos eso. Pero quiero que les quede grabado que el título valor, que el documento en un título valor es lo que constituye el derecho. Ahora, ¿cómo lo constituye? Mediante la firma, ¿sí? El título valor no es nada, no hay derecho de crédito, ni su correlativa obligación del deudor a pagar, hasta que el librador no pone su firma, lo que la ley llama acá consignado. Así que el derecho de crédito surge en el título valor cuando se firma el librador, o si hay actos de transmisión, los que se llaman endosantes, si hay actos de aval, los avalistas, ¿sí? No los quiero mezclar más. Toda obligación puesta en el título valor hace que las personas se vean obligadas a pagar el título valor. Es la firma, el poder de la firma en un título valor es importantísimo. A todo el que firma el título valor, en calidad de lo que sea, se le llama obligado cambiario. ¿Ah? Pero claro, uno no firma un título valor porque esté haciendo un autógrafo o para verse la firma. Uno firma un título valor por algo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, supongan que me voy a comprar un terreno, ¿no? No tengo dinero para comprar el terreno y pido un préstamo. Y es normal cuando uno solicita préstamos que le hacen firmar un contrato de préstamo. Ustedes saben que el contrato de préstamo es un contrato consensual. Entonces se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades de las partes. Ahora, como somos todos abogados y evidentemente es bueno probar las cosas, seguramente alguien redactará un contrato que yo suscribiré y el prestamista también. Y también, para garantizar las obligaciones derivadas de ese contrato de préstamo, me harán firmar un vale. El vale no documenta el préstamo. El vale es un papelito muy chiquitito que dice Montevideo, 1 de marzo del 2021, vale, como título, vale por la suma de $100.000 que debo y pagaré en la ciudad de Montevideo, en la calle 18 de julio 2050, el 30 de septiembre de 2021. Firma Virginia Vado. Documento muy chiquito, les redacto un vale sencillito sin nada, que no documenta el préstamo, tiene algunos elementos del contrato de préstamo, que es básicamente el monto probablemente,
y nada más. Pero entonces no es un autógrafo, eso que mi firma ahí no es un autógrafo. Yo firmé ese vale por algo. ¿Por qué lo firmé? Para la compra de un terreno, de un inmueble. Ahí está, lo ¿Es firmé informe de para... dar mi consentimiento? ¿Cómo? El consentimiento no, porque el consentimiento estaría dado ya en el contrato. Ahí está, muy bien, muy bien. Para constituir el título valor, ¿crees que? Ese es un vale, lo que yo firmé ahí es un vale, muy bien. Pero ¿por qué firmé un vale? ¿El tema de la firma no sería por un tema de autenticidad? No, no, no. Yo Para- firmé un para contrato de obligarme. préstamo por un lado, y por otro lado firmé, ya les dije, en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, yo firmé ese vale. Entonces, ¿por qué lo firmé? Les estoy dando la respuesta, quiero que razonen conmigo. Es uno de los elementos indispensables que dice la definición de los títulos valores, la consignación. No, chicos, lo que les quiero decir es que Para yo firmé ratificar el compromiso. para garantizarle al acreedor que le voy a pagar. Sí, exacto. ¿Sí? Era Ahora, más sencillo. es muy fácil, pero yo necesito que vean que son dos cosas independientes. Resulta que yo en realidad firmé dos documentos. Eso quiere decir que yo me obligo 2 veces por la misma cosa. Tengo un contrato de préstamo firmado por $100.000 y tengo un vale firmado por $100.000. ¿No les llama la atención? Los dejé mudos. Le garantiza el pago. De Ahí alguna manera. está. El vale, exactamente, el vale sirve de garantía de pago de ese contrato de préstamo. Entonces, yo les explico qué quieren decir cada cosa. Ese contrato de préstamo es el que dio origen al libramiento del vale, que es previo o concomitante a la firma del vale. Y es lo que se llama la relación fundamental o causal, que explica por qué Virginia libró el vale. Porque no se firman vales porque sí, ni cheques, ni letras de cambio. Uno, lo que firma, no firma uno nada porque sí, porque hasta los actores firman autógrafos porque alguien se los pide, ¿verdad? Uno, cuando es chico, capaz que firma en los cuadernos en la escuela y en el liceo porque se mira la firma, y tampoco lo hace porque sí, es porque estamos estudiando nuestra personalidad y afianzando nuestra personalidad y nos estudiamos la firma, y estamos decidiendo qué firma nos gusta. Pero uno nunca firma porque sí. Entonces, cuando firmamos un título valor, lo hacemos por algo. Ese algo se llama relación causal o relación fundamental. En el ejemplo que les acabo de dar, es el contrato de préstamo. Ahora, lo que el derecho no permite, porque sería un abuso de parte del acreedor, es que el acreedor cobre los mismos $100.000 2 veces. Entonces, el acreedor, llegado el momento, va a tener que elegir si quiere perseguir el cobro por lo que se llama la acción causal, que es la derivada de la relación fundamental, esto es el contrato de préstamo, o si quiere perseguir el cobro por la vía de la relación cambiaria, que es la establecida con la firma del título valor. ¿Sí? Si va a elegir la acción causal, ¿qué tendrá que hacer para que yo me quede tranquila? ¿Son estructuras procesales diferentes, profe? Son estructuras procesales. Mire, la verdad que como estructuras procesales son iguales. Podemos hacer la acción causal o la acción cambiaria, tanto por la acción ejecutiva u ordinaria. Ya luego lo vamos a mirar. Ah, bien. Pero para que yo me quede tranquila que si me va a demandar por el contrato de préstamo, no me va a demandar también por el título valor, por el vale,
¿qué tendrá que hacer antes de iniciarme la acción? Constituirlo en mora. Bueno, por supuesto. Notificarme a los efectos de algo parecido. Pero tienen que entregarme el vale. Ah, porque si no te puede demandar 2 veces y por el No, doble, claro. exacto. Y o me pueden demandar o lo pueden hacer circular. Porque no se olviden que los títulos valores nacen para circular, son muy callejeros, muy mundanos, son terribles, no se quedan quietos. Entonces, tal vez no me lo demanda a mí, porque ahí le voy a poder oponer la excepción de pago o de litispendencia. Pero lo hace transmitir y se lo transmite a un fulano que yo no conozco, y los vales, por ejemplo, tienen un plazo de prescripción de 4 años. Dentro de 4 años me cae un don Juan de los Palotes que yo no conozco y me dice, le vengo a demandar $100.000, me embargan por $100.000, y yo ¿qué le digo? Me meten en un lío bárbaro, del cual zafo, pero previamente me meten en un lindo lío. Por eso, cuando uno elige, uno es abogado, tiene que ver qué acción va a elegir, o la acción causal o la acción cambiaria. Ya luego vamos a aprender a ver cuál elegimos. Yo los voy a ayudar a tomar esa decisión. Y en el caso que elija el título valor, ¿el contrato qué hace? ¿Me lo da? El contrato usted va a tener uno y yo voy a tener otro. Sí, otra. Claro, con los contratos no tenemos problema porque los contratos, en caso de, claro, no de se van ser a cedidos, acuérdese que no van a tenemos que circular. notificar. Circula el crédito del contrato, pero Claro. siempre se va a enterar. No se olvide Claro. que no se entera en el caso del título valor. Cuando uno transmite un título valor, nunca le avisa a los demás, al librador, a los endosantes. Los demás que están arriba suyo no se enteran jamás. Ese es el problema de los títulos valores. Por eso, en definitiva, cuando se paga un título valor hay que rescatarlo, siempre. Luego vamos a ir trabajando mucho estos conceptos hasta que les agarren bien la mano, ¿no? Al principio siempre es un poquito complicado. Pero esto en realidad, de ya adelantarles la existencia de 2 acciones, no me interesa tanto por las acciones, sino porque quiero que vean lo que se llama la relación fundamental, que es lo que explica a la acción cambiaria. Son relaciones que, la verdad, no se explican una a la otra, no pueden vivir una sin la otra. La relación cambiaria no existe sin una relación fundamental, porque no hay forma de librar un título Su valor. génesis. Y claro, tiene que haber una explicación por la cual hay un título valor. Los títulos valores tienen una razón de ser librados. Se libran por algo. Les acabo de poner un ejemplo con un contrato de préstamo, pero por ejemplo, ustedes van a un supermercado y se hacen la compra del mes y pagan con un cheque. ¿Cuál es la relación fundamental del libramiento de ese cheque? La compra. Exacto, el contrato de compra-venta. Muy bien. ¿Sí? ¿Que es una compra-venta civil o comercial? Civil. Civil, muy bien. Ustedes pagan con un cheque los gastos comunes del edificio donde viven, del apartamento y del edificio donde viven. ¿Cuál es la relación fundamental? El pago de la deuda. No. ¿Cómo se llama el contrato? Arrendamiento de servicios. Arrendamiento, muy bien, el arrendamiento. Perfecto. Le pagan al constructor que les hizo la casa con un cheque. ¿Cuál es la relación fundamental? Arrendamiento de obra. Arrendamiento de obra. Le pagan a la empleada, arrendamiento de servicios. ¿Qué servicio? O sea, cualquier contrato. Yo le quiero regalar plata a Romina. Le regalo plata con un cheque. Le libro un cheque.
¿Cuál Que es sea la rápido, Una donación. Una La donación. donación. Exactamente. O sea que tenemos infinidad de posibilidades para imaginarnos relaciones fundamentales. Lo que tenemos entonces que saber es que los títulos valores encuentran su nacimiento en esa relación fundamental que explica por qué son librados. Ahora sí, como entendimos eso, también tenemos que entender que esa explicación no debe estar escrita en el título valor. El título valor no es un título valor que haga mención a la relación fundamental que le dio origen, porque en realidad el título valor es un título impersonal, es Yo un título entiendo, destinado a transmitirse a tanta gente y a pasar por tantas manos, es tan callejero, que la verdad es que si fue librado para pagar una compraventa, irrelevante. o una permuta, una donación, o un contrato de arrendamiento, tanto le da a todos los que lo vayan a recibir. Y justamente no interesan esas relaciones personales. Entonces, un vale no debe decir vale por la suma de 100.000 pesos que debo y pagaré a Alejandro Romero por la compra de su terreno en Salinas. Si yo hago eso, desnaturalizo al título valor. Ya no va a ser un título valor, ya no va a ser un vale. ¿Por qué? Porque hace referencia a la relación fundamental. Y los títulos valores no hacen referencia a la relación fundamental. Tienen una característica que se llama la abstracción, que después la vamos a estudiar mucho mejor. Pero ¿por qué razón no hacen referencia a la relación fundamental? Porque a las personas que lo van a recibir, que son indeterminadas, las relaciones personales que unen a cada uno de los que se pasan el título de mano en mano, No les les son cambia nada. indiferentes, exactamente. Y si les son indiferentes, entonces no tienen que estar. Esa es la razón por la cual en la sesión de créditos sí establecemos el contrato con todos sus detalles, y es un contrato de varias páginas, y en cambio en el título valor es chiquitito y no dice nada. Luego vamos a estudiar muy bien la abstracción, pero a mí me gusta estudiarlo a los caracteres de los títulos valores cuando nos vamos encontrando con esos caracteres a lo largo del juicio. Ponerlos ahora a estudiar los caracteres es llevarlos, adelantarnos en el tiempo a un punto en que no van a entender nada. ¿Sí? Por eso lo rozo, nada más. Entendido esto de la incorporación, entendido la importancia del documento que funde en él el derecho, entendido la importancia que tienen con relación a la cesión de créditos, tenemos que ver, que es bastante también importante, hay clasificaciones de títulos valores. La más importante de las clasificaciones atiende al derecho que está incorporado al título valor, porque el derecho que está incorporado al título valor puede tener diferente naturaleza, ¿sí? Los más famosos, y es en realidad a los que nos vamos a dedicar nosotros el resto del estudio de títulos valores, son esos títulos valores que se llaman de contenido dinerario. Son los títulos valores donde justamente el documento se funde con un derecho de crédito, ¿sí? Un derecho a una suma de dinero. El crédito, que es el género, la especie es la suma de dinero. Entonces ahí tenemos tres tipos: la letra de cambio, el vale y el cheque. Nos vamos a dedicar a esos tres con mucha especificidad, sobre todo. De esos tres incluso vamos a estudiar a la letra de cambio un poco como digamos, parámetro comparativo para los demás títulos, porque es el título más antiguo, el más trabajado por la legislación y por la doctrina. Sin embargo, seguramente el menos visto por ustedes, o el que menos van a ver.
la letra de cambio es un documento que ven específicamente los abogados de banco, los abogados de despachantes de aduana, porque es un título que está presente en la compraventa internacional, sobre todo la letra de cambio que yo le llamo la de verdad, la que es la ejecución del contrato de compraventa internacional. Los que estuvieron el año pasado conmigo la estudiamos un poquitito muy por arriba cuando estudiamos crédito documentario. Después hay una letra de cambio que tiene la formalidad de la letra de cambio, tiene los elementos de la letra de cambio, pero en realidad no es exactamente una letra de cambio. Así que lo vamos a ver formalmente, lo vamos a estudiar, pero nos vamos a dedicar sobre todo a vales y a cheques. A vales me voy a encargar de mortificarlos, especialmente porque los vales sí los podemos fabricar nosotros, y yo quiero que ustedes aprendan a hacerse sus propios vales, porque los vales que se venden por ahí en los kioscos, en su gran mayoría están muy mal hechos. Entonces no quiero que compren vales, quiero que aprendan a hacerse sus propios vales. Los cheques no me va a interesar tanto que aprendan a redactar cheques, porque los cheques se compran, vienen prontos en unas libretas que venden los bancos. Así que mi norte con ustedes es que aprendan a redactar cheques, a redactarlos bien, a hacerlos bien, para que luego los puedan ejecutar. Vales, perdón, y aprendan, por supuesto, a detectar errores en vales para poder oponer las excepciones, que es la de inhabilidad del título, a tiempo, ¿no? Luego tenemos otros títulos valores. Hay títulos valores que se llaman, los españoles le llaman títulos valores de tradición, porque en realidad no por tradicionales, sino por el modo tradición, nosotros les llamamos los representativos de mercadería. Son unos títulos valores que otorgan a quien los presenta el derecho a reclamar las mercaderías que están, por ejemplo, depositados en un depósito, valga la redundancia, los certificados de embarque, cuando vienen mercaderías embarcadas. No es justamente dinero, ¿sí? No son títulos valores de contenido dinerario, sino que el derecho que dan es a reclamar mercaderías. Inclusive los warrants son ese tipo también de título valor, que la particularidad que tienen es que además tienen adosado un derecho de prenda sobre las mercaderías que están depositadas en un depósito específico que es en un recinto aduanero. Es un tipo de título valor específico con una ejecución además específica. Y después tenemos lo que se llaman los títulos valores de participación, que otorgan a quien los presenta también el derecho a ser reconocido como miembro de una corporación particular. El ejemplo que ponemos siempre de estos títulos son las acciones. Tienen la particularidad estos títulos en que no siempre se ajustan a la definición de título valor, porque los derechos que conceden estos títulos de participación, de ahí que vayamos a estudiar bien las acciones en su debido momento, no surgen exactamente del título, sino que es necesario complementarlo con otros documentos, como por ejemplo el contrato social, ¿no? De acuerdo a nuestra ley, el contenido del derecho debe ser literal, esto es surgir del propio documento, ya vamos a estudiar la literalidad. Cambio la acción, para yo saber qué derechos me concede la acción, necesito ver el contrato social de la acción, que dice el nombre de la sociedad, el capital nominal, el capital social, el valor nominal de la acción. No sé cuántos derechos tengo yo en esa sociedad. De ahí que justamente sea un ejercicio interesante para ejercitar títulos valores, el empezar a estudiar con cuidado a ver si las acciones son títulos valores. Y para terminar, chiquilines, contarles que los títulos valores están siempre al borde del precipicio. ¿Por qué? Porque la verdad es que la tecnología los va poniendo en jaque. Porque ahora cada vez más usamos cosas electrónicas,
Y todo lo electrónico es incorpóreo. Y todo lo incorpóreo no es un título valor, porque un título valor es un documento. Entonces, todo lo que sea incorpóreo, todo lo electrónico, lo que se llaman los títulos valores electrónicos, todo lo que no tenga cuerpo, materialidad, todo eso no se ajusta a nuestra definición de artículo 1, que dice que son documentos. Sobre eso se viene hablando hace montones, y sin embargo nuestra legislación permanece intocable. Hemos ya tenido ocasión de leer muchos trabajos sobre la desmaterialización de los títulos valores. Viene quedando en la nada. Por ahora, en la nada. En nuestro derecho tenemos títulos valores que son solo documentos. Por ahora no podemos negarnos al carácter documental de los títulos valores. Van a tener que modificar esto prontamente para poder aceptar que los títulos valores no sean documentos. Es un monstruo sagrado entre nosotros esto de los documentos. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Seguimos la clase que viene con... Y la clase que viene ya vamos a empezar con libramiento. Vean en EVA que tienen el cronograma. Y empezamos ya con el acto de libramiento y así en orden hasta que lleguemos a que no nos paguen el título valor. Perfecto. ¿Ah? Una pregunta. Sí. ¿Usted va a armar un grupo de WhatsApp también, como el año pasado? Es el mismo. Ah, está, porque yo me salí rápido para ingresar de vuelta. Entonces. Claro, por supuesto. Porque hay compañeros nuevos, por eso. Ah, sí, yo ahora los agrego a todos. Y voy a ver, no sé qué pasa con esta sala de Webex, porque la verdad que no sé, yo la abrí tal cual me dieron a la facultad la información y no la pude abrir. O sea, yo la abrí, pero ustedes no pudieron entrar. Ahora lo voy a intentar capaz con Daniela o con José María, a ver si me ayudan y vemos si podemos abrirla. ¿Ah? Profe, yo tuve clase hoy en esa sala y no hubo problema. ¿Cómo? Yo tuve clases hoy de mañana en esa sala y no hubo problema. Sí, lo que pasa es que no hicieron una sala única para todos, abrieron salas distintas. Ah, está, gracias. No sé por qué hicieron eso. Antes era una sala que nos íbamos pasando, pero ahora, no sé, hay muchas salas. El grupo de WhatsApp es el mismo que pasa en el chat. Profesora, yo le iba a sugerir que quizás para que los nuevos compañeros puedan acceder fácil al grupo, que usted ponga un foro o algo en EVA, que pongan sus números de teléfonos y ahí usted lo puede agregar. Perfecto. Para que sea más, claro. no sé. Sí, más sí, impecable. Rápido quizás. Hacemos eso. Muy bien. Gracias. Profe, Bueno, chicos, profe, sí. perdón, tengo Sí. una duda. Uh-huh. El planteo de la teoría de la incorporación por Savigny, ¿de qué año es? De 1800 y pico, es antiguo. Ah, es antiguo, sí, porque yo le iba a preguntar tipo cuál sería el régimen que regía, valga la redundancia, antes de la teoría. Es muy antiguo. De hecho, por supuesto, cuando empezaron a hablar de la naturaleza jurídica de los títulos valores, lo primero que se abordó era la teoría contractualista, pensar que eran contratos. Todavía yo no entré en la naturaleza jurídica de la obligación cambiaria. Vamos a entrar en eso en la clase que viene. Pero lo primero que se les ocurrió, como era lógico, la teoría que conocían, era pensar, esto es un contrato. Pero el problema es que es un contrato, una sola persona. Claro, hay contratos donde se obliga a una sola persona. Eso no sería un obstáculo. Después hablamos mejor de eso, pero sí, es antigua, por supuesto. Es un desarrollo que tiene muchos años ya. Está genial, profe, muchas gracias. De nada, chiquilines. Bueno, nos veremos entonces el miércoles, chicos. Voy a tratar de solucionar todos estos dramas. ¿Está? Que pasen bien. Chau, chau. El miércoles. Al miércoles.